Ahora sí, ya no se escucha nada. Entonces, vamos al repaso de operaciones aeronáuticas. ¿Qué fue lo que vimos? Realmente el objetivo general es que ustedes conozcan los rendimientos, las afectaciones que necesitas para hacer una operación de forma segura. Dentro de los conceptos que trabajamos, vimos las superficies de control a grandes rasgos, porque eso también lo van a ver en aerodinámica. ¿Para qué nos sirven los estabilizadores? Tenemos el estabilizador vertical, el horizontal. El vertical es el famoso timón y cada uno tiene una respectiva función. Tenemos los 6 grados de libertad de la aeronave, en este caso para el alabeo, el cabeceo y la guiñada. Cada uno de los respectivos dispositivos de control, superficies de control, nos provocan ciertos grados de libertad. El alerón nos provoca el alabeo, el elevador es el cabeceo y el timón nos da la guiñada. Los flaps y los slats, recordemos, son superficies hipersustentadoras que nos van a ayudar a incrementar el tamaño del ala. Normalmente vamos a extender los flaps y los slats cuando despeguemos o cuando aterricemos para generar mayor sustentación. La fórmula matemática de levantamiento es un medio por la velocidad, por la densidad y por la superficie alar. Entonces, aumentamos la superficie alar, lógicamente aumentas el levantamiento. Los spoilers son superficies que nos ayudan a frenar de forma aerodinámica, van encima del ala, son tapitas que se levantan y básicamente choca el viento. Los alerones van en las puntas de ala y nos generan el movimiento para que en este caso el ala caiga y generemos el alabeo. Cada uno de estos componentes. Platicamos que la atmósfera estándar internacional se utiliza, en este caso, para ajustar el altímetro, pero también se utiliza para diseñar los motores. Entonces, si nosotros queremos sacar cierto peso, necesitamos cierto empuje, cierta velocidad. A cierta velocidad obtenemos cierto levantamiento. Entonces, la atmósfera estándar internacional, ahí en su examen de meteorología, ahí las unidades se las cambiaban, entonces muchos ahí se equivocaron las unidades. Es importante, 29.92 pulgadas de mercurio, 760 milímetros de mercurio, 1013 milibares, que equivale a hectopascales. Entonces, las unidades son importantes. Esta es la atmósfera estándar internacional, es la atmósfera estándar hipotética, que se utiliza como referencia, en este caso para las operaciones aéreas, para en el espacio aéreo superior, mantener una referencia y todos tengamos el mismo nivel y no entremos en conflictos. Tenemos el gradiente, igual ahí lo habíamos comentado, en meteorología sabemos que por cada 1000 pies en presión se le pierde 1 pulgada de mercurio en presión, pero en temperatura se pierden 2 grados centígrados, ¿vale? Entonces la presión atmosférica, conforme ascendamos en la primera capa, también recordemos, deben de aprenderse las capas, ¿no? En meteorología tuvieron un poquito de falla, entonces conforme ascendamos la presión va a ir disminuyendo. El rendimiento de la aeronave, pues lógicamente va a depender de las características del propio avión. Qué tan aerodinámico esté, lógicamente, qué levantamiento vamos a obtener. Para obtener cierto levantamiento, nosotros necesitamos directamente proporcionar una velocidad. ¿Y quién nos otorga la velocidad? El empuje del motor, ¿sale? Entonces, los motores son los que nos entregan la velocidad, ese empuje, para generar ese levantamiento y lógicamente a cierto levantamiento vamos a poder sacar cierto peso. Recordemos que la densidad es importante porque en aeropuertos de elevación alta pues tenemos una baja densidad. En aeropuertos que están casi a nivel del mar tenemos una alta densidad, entonces eso nos favorece mucho porque si nosotros estamos al nivel del medio del mar, casi estamos en el parámetro de diseño del motor, que es 29.92. Entonces casi estamos trabajando con el empuje con el que fue diseñado. Entre más nos separemos de ese punto, pues lógicamente vamos a tener mayor penalización en el empuje del motor y en consecuencia pues tenemos menos levantamiento y en consecuencia pues menos peso sacamos. Tenemos los factores de altimetría, altura, elevación, altitud, presión. El código Q, que eso ya está pasado de moda, realmente no se ocupa, ya no el capitán ya no dice
QFE, QNH, ¿no? Ya prácticamente ajustemos el altímetro y ya sabemos lo que tenemos que poner en el altímetro. Los motores a reacción nos van a generar el empuje y este empuje va a ir de la mano con la velocidad de la propia aeronave y a cierta velocidad vamos a obtener cierto levantamiento y a cierto levantamiento vamos a poder sacar cierto peso. En los motores más ahorradores en aviación que se utilizan son los motores turbofan. Lógicamente los turbofan tienen dos ejes de rotación. Cada eje de rotación es N1, bajas velocidades, y N2 de altas velocidades. El turbofan es un motor ahorrador porque acelera el 20% de su flujo y al acelerar ese 20% acelera el otro 80% del flujo. Entonces hagan de cuenta, el 80% va al bypass, al contorno, y el 20% se trabaja para acelerarlo. Entonces, por principio de continuidad, aceleras un 100%, acelerando solamente el 20%. ¿Vale? Entonces, por eso es más ahorrador. El derate es utilizar un empuje menor para que el avión de cierta forma no tenga desgaste el propio motor y podamos sacar cierto peso. Recordemos, si tenemos un peso bajo, no nos sirve de nada meterle máxima potencia al motor. En este caso, recordemos, no todos los aviones tienen derate. 737 es uno de los aviones que tiene el concepto de derate. No todos los aviones pueden regular el empuje. Hay aviones que ya tienes el empuje y ese empuje siempre lo vas a utilizar, pero el 737 es un motor, es un avión que tú puedes regular el empuje aplicando la técnica de derate. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Vas a sacar menos peso? Pues ajusta el empuje del motor. ¿Para qué? Pues no necesitas mucha potencia, tienes poco peso, entonces no desgastes el motor. Este motor, que es un CFM56, tiene esa capacidad, no todos los aviones lo tienen, ¿sale? Entonces, para que se lo lleven como concepto o visión en los conocimientos. Tenemos, ¿qué más conceptos hablamos? La teoría del levantamiento, pues ya sabemos que el levantamiento es igual a un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por la superficie al aire y el coeficiente de levantamiento. Yo para obtener levantamiento tengo que ganar velocidad. Para obtener levantamiento tengo que ganar ángulo de ataque. El coeficiente de levantamiento aumenta cada vez que yo le aumento el ángulo de ataque. Pero tenemos un ángulo de ataque máximo, ¿sale? Si sobrepasamos ese ángulo de ataque ya tenemos flujo turbulento y ¿qué va a pasar? Pues vamos a perder la sustentación. Entonces hay un ángulo máximo de ataque, así como también hay un ángulo mínimo, no, ángulo máximo nada más, ¿sale? Eso lo van a ver más a fondo en aerodinámica. Es importante, entonces tú ganas ángulo de ataque, aumentas levantamiento, aumentas velocidad, aumentas levantamiento. Entonces parte de la teoría del levantamiento. Para cierto levantamiento, para cierto peso, tú requieres cierto levantamiento. Lógicamente, metes potencia a los motores, ganas velocidad, ganas levantamiento. Conforme vas ganando velocidad, empiezas a rotar el avión, lógicamente el avión va a tener cierto ángulo de ataque y ahora ya tienes que aumentar también el coeficiente de levantamiento, pues aumenta más el levantamiento, ¿sale? Tenemos ciertos factores que nos van a afectar en la operación, ¿sale? La energía de frenos, la longitud de la pista, el ascenso, obstáculos, velocidad de la llanta. Entonces, todos estos aspectos se deben de considerar para hacer las tablas de rendimiento en los diferentes aeropuertos donde ustedes van a operar. Entonces, la ley lo dice que debemos de hacer cálculos en función de todas esas características para obtener las famosas velocidades características. Si se acuerdan, B1 es la velocidad de decisión, BR es la velocidad de rotación y B2 es la velocidad libre de obstáculos. Entonces, en función de esas características en los aeropuertos donde vayamos a operar y en función de las características de nuestra aeronave, debemos de hacer los cálculos de las tablas de rendimientos. Entonces, en este caso, pues lógicamente vamos a tener pesos limitados por ascenso, pesos limitados por frenos, pesos limitados por obstáculos. Entonces, los pesos van a estar limitados por ciertas características. También vamos a tener nuestro máximo peso de despegue y nuestro peso estructural. Recordemos, siempre hay que hacer la comparativa entre lo que llevo de peso y el máximo peso estructural que yo puedo operar. Entonces, tenemos diferentes características, primer segmento, segundo segmento, tercer segmento, eso no lo vamos a analizar a fondo, eso sería para operaciones para los oficiales de operaciones que van a hacer los cálculos de
sus tablas de rendimiento. Entonces, dentro de los pesos, vamos a trabajar el peso limitado por velocidad de llantas, el peso limitado por energía de frenos. Entonces, recordemos, si la aeronave está muy pesada, al momento de ese peso, pues nos va a generar cierta fricción con el freno de las propias masas del propio neumático. Entonces, si nosotros excedemos ese peso, pues se nos pueden fundir las masas. Y eso es muy peligroso porque los neumáticos pueden básicamente explotar. Entonces, es importante. Las distancias, estas sí son conceptos que te debes de llevar. La TORA, Takeoff Run Available, es la distancia de despegue que tienes. La TODA es la Takeoff Distance Available, es la distancia disponible para despegue. TORA es Takeoff Run Available. Entonces, esta es la TORA, es la distancia de la pista. Y TODA es la distancia disponible. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que al final en una tenemos zona libre de obstáculos y en otra no. TORA es la pista y TODA es la pista más tu área libre de obstáculos. Es la pequeña gran diferencia. Tenemos ASDA, Accelerate Stop Distance Available, que es la distancia disponible para frenar. Y LDA, que es Landing Distance Available, que es la distancia disponible para aterrizaje. Entonces, también siempre deben de tener las distancias disponibles, siempre. En este caso, en las cartas de los aeropuertos van a aparecer todas estas distancias. La ASDA, la TORA, la TODA. Y tú debes de estar consciente de la capacidad que tiene tu avión. Entonces, no sé, por decirlo así, un 737 tiene una capacidad para aterrizar con pistas más de 2 kilómetros, ¿sale? Entonces, eso siempre te lo debes de traer, ¿vale? Ahí comentamos el ejemplo del ATR, ¿no? De las rutas de Aeromar. Dijeron, es que Mexicana, la nueva aerolínea, va a ocupar las rutas de Aeromar. No, porque la nueva aerolínea va a ocupar aviones Boeing 737 y Aeromar ocupaba ATRs. Y un ATR es un avión altamente rendidor en respecto de las distancias de pista. Un ATR casi despega en una pista de 300 metros, cosa que no hace un 737, ¿vale? Entonces, esto es importante más que nada para los ingenieros en operaciones, porque son los que van a decidir, oye, tú compraste este avión, ¿dónde puedo ocupar este avión? ¿Vale? No lo puedo meter en un aeropuerto de pistas pequeñas. Entonces, esto es importante. Ustedes como pilotos, pues también deben de saber la capacidad de su aeronave. Vamos a tener el concepto de pista balanceada. La pista balanceada es cuando no tenemos el clearway, ¿vale? Donde básicamente la TORA y la TODA son iguales. ¿Vale? No tenemos clearway, no tenemos una zona libre de obstáculos. ¿Balanceada es TODA y TORA? TORA es igual a TODA. Recordemos que la TORA es la distancia de la pista para despegar. Take-off Run Available, ¿sale? Y la TODA es la distancia de la pista más una zona libre de obstáculos. ¿Sale? Entonces, si tu pista no tiene zona libre de obstáculos, lógicamente la TORA es igual a la TODA. ¿Sale? Entonces, cuando tienes que la TORA es igual que la TODA, es una pista balanceada. ¿Vale? Es el concepto de pista balanceada. En otras palabras, una pista balanceada no tiene clearway, una zona libre de obstáculos. ¿Vale? Al final de la pista no hay una zona libre. ¿Sí? Entonces, ¿qué limitantes voy a tener en el peso de despegue? Pues el peso de despegue va a estar limitado por estructura. Lo máximo que puede resistir la estructura. Si nosotros sobrepasamos el peso estructural, hacemos un daño a la estructura. Recordemos, la estructura como tal, el esqueleto, está diseñado para resistir esfuerzos. Si nosotros sobrepasamos el esfuerzo, en teoría estamos generando una fractura o un sobrepaso en el módulo de elasticidad. O sea, una estructura está diseñada para deformarse y volver a regresar a su punto normal, ¿sale?
Cuando tú excedes ese peso se deforma y ya no regresa a su forma original. ¿Sale? Ya superaste el módulo de elasticidad. Entonces, cuando deformas una aeronave de forma estructural, pues ya es muy difícil repararla. En México hay pocos talleres que hacen reparaciones estructurales y son contaditos. Vamos a decir, yo creo, 2 en el país. ¿Sale? Entonces, es muy costoso. Básicamente, una aeronave por daño estructural mejor se va a la basura. Entonces, ahí abusados. Nunca sobrepasan el peso estructural. Tenemos el peso cero combustible. Recordemos, el peso cero combustible, su mismo nombre lo dice, es sin combustible. Tú traes el avión de fábrica, trae un peso de fábrica, es un peso vacío. Este avión lo equipas para que esté operable. ¿A qué me refiero? Le pones aceite, le pones líquido hidráulico, lo configuras y ya ahora lo vuelves a pesar. Ahora tienes el peso seco operación, ¿sale? Al peso seco operación le vas a meter ¿qué? Carga, ¿no? La carga que tú vas a transportar, la cantidad de pasajeros que vas a meter, la cantidad de carga que vas a subir y si llevas correo, ¿no? Si es que hay cartitas todavía, pues las pones ahí, ¿sale? La carga de paga más el peso seco de operación es el concepto de peso cero combustible, ¿sale? Esa es pregunta de examen, creo. Entonces, el peso seco de operación más la carga de paga es el peso cero combustible. Ahora, yo ya tengo mi peso de operación y le pongo combustible, pues ahora tengo mi peso de despegue, mi peso real de despegue, que es el conocido como el gross takeoff, es tu peso real. Entonces, una cosa es tu peso que lleva la aeronave, tu gross takeoff, y otra cosa es tu peso máximo de despegue, ¿vale? Nunca debes de superar el peso máximo de despegue, porque ya estamos en problemas, ¿vale? ¿Qué factores? Pues para hacer las tablas de rendimiento debemos de considerar elevación del aeropuerto, temperatura del aeropuerto, longitud de pista, viento, pendiente de la pista, contaminación de la pista. Si hay lluvia, se debe de considerar una tabla de rendimiento con pista mojada, ¿vale? Porque recordemos, la pista mojada pues nos va a alargar la capacidad de frenado. Entonces, ¿eso qué va a reducir? Pues la B1 se va a reducir. ¿Sale? No es lo mismo una B1 con una pista seca que una B1 con una pista mojada. Entonces, debemos de considerar eso si hay contaminación en la pista. Lógicamente, si también la energía de frenos es considerable, también debemos de manejarlo. Eso debe de aparecer en las tablas de rendimiento. Si existe una zona de parada, si existe una zona libre de obstáculos. Entonces, si tenemos en este caso en la cabecera de la pista algún edificio, algún obstáculo, eso debe de entrar en la tabla de rendimiento, ¿vale? Las velocidades características, pues ya las conocemos. Las tres importantes es B1, BR y B2, ¿vale? También considero que es importante la VMCG, que es la velocidad mínima de control en tierra. ¿Por qué es importante? Porque cuando tú aterrizas, normalmente vas a tener diferentes calles de rodaje, ¿vale? Entonces, tú aterrizas, vas corriendo sobre la pista, vas poniendo freno, y conforme vas perdiendo velocidad, pues vas a seleccionar la calle que vas a desalojar, ¿sale? Entonces, tú debes de saber la velocidad mínima de control de tierra. Yo ya aterricé, yo ya sé que es 150 nudos la velocidad, por decir algo, ¿no? 150 nudos mi velocidad mínima de control de tierra, entonces va bajando velocidad, ya llega a 151, entonces ahí yo ya sé, cuando esté abajo de mi velocidad mínima de control de tierra, ya sé que puedo salirme, ¿no? Si yo todavía estoy arriba de la BMCG, significa que si intento salir con esa velocidad, posiblemente me vaya a voltear, ¿vale? Entonces ahí abusados, eso más que nada es la BMCG. O te vayas a salir tantito, que sí pasa, y te metes al pasto, al pasto. Y eso de meterte al pasto es un dilema, ¿sí? Eso determina la característica de la pista y de las calles, ¿verdad? No el ángulo a veces. A veces las calles. O sea, hay veces el ángulo de una calle de 90 grados es un poquito más suave. Entonces, eso también debe terminar por ahí. Normalmente las calles de rodaje de desalojo de pista tienen ya cierto ángulo estandarizado.
Entonces, más que nada, la velocidad mínima de control de tierra está en función del peso, el peso promedio que lleva la aeronave, ¿sale? Entonces, no es lo mismo dar una vuelta con, supongamos en un carro, con 1,5 toneladas, o traer a todo el pasaje completo, porque hasta se escucha la llanta. Entonces, que solamente que vaya el capitán, ¿vale? Entonces, está en función del peso. La BMSG la traes de fábrica. Cuando te dan el avión, tu BMSG es de tanto, ¿sale? ¿Dónde lo vas a ver? En el manual de vuelo, en el FCOM, en el Flight Crew Operation. Ahí te va a decir. Entonces, es la que me debo de aprender, ¿sale? Yo ya aterricé, estoy abajo de la BMSG, ahora sí puedo dar vuelta, ¿sale? Porque si me salgo al pasto, hubo un caso, ¿no? No, ese fue dando vuelta en cabecera. Pero, por ejemplo, un Volaris intentó dar vuelta en la cabecera y no le calculó y se fue al pasto. Meterte al pasto con un avión muy pesado te genera daños porque realmente las pistas y las calles de rodaje de un aeropuerto tienen alta resistencia. Si te vas a un pasto, básicamente te hundes, como si estuvieras en un pantano, y para sacar el avión necesitas a fuerzas apoyo. O sea, necesitas mandar a traer un tractor. Si un avión pequeño, pues no hay problema. Entonces, ya te metes, pues ya, lo sacas, porque el peso no hunde el avión en el pasto, ¿sale? En el caso del Volaris, pues él se quedó atascado en el pasto, dijo, no, yo lo saco, ¿para qué? Me demoro más. Lo sacó, pero como el neumático ya se había hundido mucho por el peso, sí lo sacó, pero hizo un caballito, y cayó de nuevo. Entonces, eso provocó que dañó el tren. Afortunadamente, él intentó dar la vuelta. La verdad, no sabemos que realmente, yo creo que sí quería despegar porque nunca informó a nadie. Y afortunadamente ahí se le zafó la llanta. Se zafó el tren, o sea, más bien el tren se hundió. Afortunadamente pasó ahí porque si hubiera intentado despegar, otra cosa hubiera sido, o ya después aterrizar, se hubiera contado otra historia. Entonces ahí, si traen avión muy pesado, te metes al pasto, ni le muevas, ¿sale? Recordemos, en aviación tenemos algo que es importante, la cultura de la seguridad. Entonces, si yo ya cometí el error, pues ya me salí al pasto, traigan un tractor, me demore lo que me demore, que el tractor me saque bien y no daño el avión, y al final de cuentas, la cultura justa, te van a aplaudir por reconocer el error. Ese es el SMS, ¿no? O sea, si ya cometiste el error, no trates de ocultar el error, mejor corrígelo, ¿vale? Eso es lo que se busca. Entonces, sí es importante la BMSG porque es la de control más que nada para el desalojo en el aterrizaje, o también cuando vayamos rodando pero normalmente cuando vamos a rodar para despegar no superamos la BMSG, ¿vale? Dentro de los pesos operacionales, pues tenemos el peso vacío, que es el que viene de fábrica. Ya una vez que viene de fábrica, lo equipamos el avión y ya tenemos el peso seco de operación, el Dry Operation Weight. Entonces, recuerden, Dry Operation Weight es el peso seco de operación. Dry Operation Weight. Entonces, peso seco de operación. Al peso seco de operación yo le pongo cargo de paga, payload. Entonces, ya obtengo el Zero Full Weight. ¿Vale? Entonces, tenemos el Zero Full Weight. Recordemos, una cosa es lo que llevas de Zero Full Weight y otra es tu máximo Zero Full Weight. Siempre vas a tener referencias. Tu peso máximo de despegue, tu peso máximo de cero combustible. Y siempre debes de comparar. Nunca te debes de pasar. La carga de paga, pues, va a estar compuesta de los pasajeros que tú llevas, el equipaje que llevan, la carga express, lo que es DHL y todos esos, y correo. Entonces, el Dry Operation más la carga de paga es el peso cero combustible. Vas a tener peso máximo de despegue. Lógicamente, el peso máximo de despegue está en función del levantamiento que lleva la aeronave, las velocidades características. Y dentro de los pesos operacionales, pues tenemos todos estos. Tenemos el máximo take-off weight, que es el peso máximo de despegue, peso máximo de carreteo, peso máximo de aterrizaje, y el ejemplo, pues, que vimos en el release del plan de vuelo, ¿no? Entonces, al Dry Operation, tú le pones el payload y obtienes el Zero Full Weight. Ahí está el ejemplo, ¿no? Luego, pues, ya una vez que tienes el Zero Full Weight,
pues le vas a poner el combustible, ¿sale? Ahí va otra fórmula matemática. Si al Zero Fuel Weight le pones el reserva fuel, obtienes, ¿qué obtienes? El landing weight, ¿vale? O sea, ya te queda la reserva. O sea, el anexo de la reserva, ¿cuándo tienes la reserva? Pues cuando estás en el momento de aterrizar. Es el peso de aterrizaje. Entonces, si al Zero Fuel Weight le pongo Zero Fuel Weight, le pone la reserva fuel, obtienes el landing weight. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es la reserva fuel? Ok, es tu combustible de aeropuerto alterno, tus 45 minutos para mantener, 45 o 30 minutos según lo que te diga la ley. Y tu 3% de degradación de motor. ¿Sale? Esa es la reserva. Y en dado caso de que tuvieras combustible extra o que tuvieras combustible tankering, ¿sale? En ese ejemplo. Combustible tankering, ¿sí se acuerdan cuál es? Es el que cargas de más para que no cargues allá en el destino. ¿Sale? Normalmente, pues en México el combustible es barato. Entonces tenemos esos pesos importantes, las velocidades características. B1, velocidad de decisión. BR, velocidad de rotación. B2, velocidad de seguridad. Entonces tenemos esas diferentes velocidades. Antes de B1, vean, tenemos la velocidad mínima de control de tierra. ¿Vale? B2 es cuando ya obtuvimos un libramiento de obstáculos de 35 pies sobre la cabecera. Tenemos las diferentes distancias que ya las comentamos. Entonces ahí, por ejemplo, en las distancias, el famoso clearway, ¿no? Clearway. Entonces la tora es lo que tienes en la pista para utilizarla, ¿sale? Si a la tora le anexas un clearway, ahora obtienes una tora, ¿vale? Ahí en ese dibujito está. Y clearway es una zona libre de obstáculos al final de la pista, ¿sale? Entonces, ¿qué más tenemos? El stopway es una zona libre para frenar. Tenemos umbrales desplazados. En este caso, México, creo que hay un umbral desplazado en la pista 05 derecha. Tenemos extensiones de pista. El oficial de operaciones siempre les va a estar echando la mano en el cálculo de rendimientos, pero recuerden, la aviación es redundante. Una cosa es que te lo dé el oficial de operaciones, ustedes tienen que hacer siempre el match, ¿vale? Dentro de las características de las aeronaves, pues es importante saber las características del avión. ¿Cuánto es el viento cruzado máximo que resiste mi avión? ¿Cuál es el techo máximo de servicio de mi aeronave? ¿Cuál es su altitud máxima de operación de mi aeronave? ¿En qué aeropuerto máximo puede estar operando? Su consumo horario aproximado, su peso máximo de despegue. Eso siempre lo recomiendo que se lo aprendan. Sale los pesos máximos. Cada vez que pases de un avión a otro, apréndanse en todas esas características, porque pues, de esa forma no se agarran en fuera de lugar y puedan provocar un accidente. Entonces, normalmente, pues eso te lo van a dar en los manuales generales de operaciones. Las aeronaves tienen patín de cola, en dado caso de que pues tengas una rotación excedente, pues el patín amortigua esos pesos. Normalmente, dentro de los pesos, consideran que los pasajeros tienen un peso aproximado de 100 kilos. Entonces, por ejemplo, aquí nos dan los pesos de diferentes matrículas de diferentes aeronaves. Esto siempre va a aparecer en el Manual General de Operaciones. Todas las aerolíneas deben de tener sus manuales generales. Entonces, cuando ustedes ya vayan a volar en una aerolínea, pidan, me tienes que dar mi Manual General de Operaciones, ¿sale? Siempre se los van a dar, todos los manuales del fabricante. ¿Qué más vimos? Hay diferentes configuraciones de las aeronaves. Lógicamente, un avión lo pueden configurar de diferentes maneras. Clase turista, clase premier, diferentes cabinas. También deben de conocer la capacidad de tanque de las aeronaves. Pues recordemos, es lo máximo que puede llevar de combustible esa aeronave. Es importante que si tú acabas de despegar e intentas aterrizar inmediatamente que acabas de despegar, monitorees si no vas a aterrizar con sobrepeso. Eso siempre es de ley. Más adelante, la próxima semana, vamos a hacer un cálculo de peso y balance. El peso y balance es para hacer el cálculo del centro de gravedad.
Centro de gravedad es donde se concentra el peso de la aeronave, ¿sale? Y tenemos el otro que es el centro de presión. El centro de presión es donde se concentra el levantamiento del avión, ¿sale? Son dos cosas ahí. Son dos preguntas de examen. Entonces, centro de gravedad, centro de presión. Lógicamente, los cálculos de centro de gravedad estarán basados de una línea de referencia. La línea de referencia donde empiezan a tomar las distancias para hacer el cálculo de los momentos en el centro de gravedad es la línea Tatum. Es una línea que está establecida en un mapa del avión, ¿sale? Entonces te dicen, aquí es el punto cero, y del punto cero vas a tomar las distancias, ¿sale? Entonces, un centro de gravedad es, si mal no recuerdo, centro de gravedad, la fórmula, es la sumatoria de momentos entre la sumatoria de pesos. ¿Vale? Debes de sumar todos los pesos que lleva el avión. Entonces, si llevo un peso en el compartimento delantero, si llevo un peso en el compartimento trasero, debes de sumar todos los pesos. Los momentos. Entonces, un momento es una fuerza por distancia. ¿Sale? Entonces, yo aquí tengo mi plumón. Entonces, yo voy a aplicar una fuerza en la punta de mi plumón y la distancia es de mi punto de equilibrio a donde voy a aplicar la fuerza. Entonces, un momento es una tendencia de giro. Un momento es la tendencia de giro, ¿sale? Entonces, este peso provoca una tendencia de giro al avión. Este peso provoca otra tendencia de giro. La línea datum es mi punto de referencia. Pues yo tomo la distancia al primer peso, la distancia al segundo peso, y hago la suma de los momentos. Pero eso lo vamos a hacer en centro de gravedad la próxima clase. ¿Vale? Nada más apréndanse en el concepto. Centro de gravedad es donde se va a concentrar el peso del avión. Tú ahí, en el centro de gravedad, pones una pluma y el avión queda en equilibrio. ¿Vale? Entonces, centro de gravedad, pues supongamos que este es el avión. Pones tu centro de gravedad, entonces ahí está en equilibrio. Ese es su centro de gravedad. Lo mismo en el avión, ¿vale? Entonces, lógicamente, tú en el avión vas a poner un peso aquí, un peso acá, entonces debes de equilibrar el punto, entonces el centro de gravedad va a estar moviéndose. Entonces, normalmente los fabricantes te recomiendan a qué porcentaje aproximado pongas el centro de gravedad, ¿vale? Entonces, siempre el avión debe de estar equilibrado, porque si lo traes pesado de cola, te va a costar trabajo navegar, igual pesado de nariz, se te va a estar bajando el avión de forma constante, ¿vale? Entonces, la línea datum es donde vamos a empezar a tomar las distancias. La línea datum de este avión, pues está delante de la nariz del propio avión. Para los mecánicos, por ejemplo, la línea datum te sirve para identificar los puntos, ¿no? Te dicen, tenemos la válvula de control en el punto de la estación 1160. Mecánico va a la 1160 y encuentra la pieza como tal. Entonces, en este caso, el centro de gravedad utiliza la línea datum de referencia para obtener sus cálculos respectivos y poder calcular el centro de gravedad. Dentro de los documentos que tú debes de traer, lógicamente, por ley, todas las aerolíneas deben de tener MGOS, ¿sale? Por ley, todas las aerolíneas deben de tener manual de operaciones terrestres. Por ley, todas las aerolíneas deben de tener su manual de despacho, ¿sale? Y ahorita están en las redes sociales ahí diciendo que la nueva aerolínea no puede vender boletos porque no tiene todos esos manuales. Sí, esos manuales ya los hizo desde hace mucho, nada más que no le y el AOC sale el lunes. Entonces, ya está su AOC. Primero tienes que hacer todos estos manuales. Ya una vez que tengas todos estos manuales, lógicamente, dentro de estos manuales hay que cumplir planeaciones, limitaciones, rendimientos, pesos de despegue, procedimientos de despacho, las normas oficiales, las leyes internacionales. Ahí dicen los contenidos de estos manuales. Una vez que ya tienes estos manuales, lógicamente ya hiciste una serie de cálculos y lógicamente te otorgan el permiso para volar, ¿vale? Entonces ya lo primero que debes de tener es esto. Lógicamente, una vez que los tengan, estos manuales se los van a pasar a los pilotos. Dentro de lo importante que también deben de saber los pilotos es aprenderse los METs, ¿sale? ¿Por qué te van a decir, capitán? Me falló el ATA 21. Debes de aprenderte cuál es el ATA 21.
Capitán, me falló el ATA 36. Híjole, ya te falló el sistema neumático, entonces no voy a poder ascender arriba de 25,000 pies. Entonces sí es recomendable que se aprendan los ATAs. Tenemos la lista de equipo mínimo. La lista de equipo mínimo es importante. ¿Por qué? Si le falla algo al avión, en la lista de equipo mínimo yo voy a verificar si el avión puede seguir volando a pesar de que traiga esa falla. Si el avión puede seguir volando a pesar de que traiga esa falla, se considera un diferido. Capitán, el avión trae un diferido. Significa que va a seguir volando porque trae una falla, pero no le afecta a la aeronavegabilidad. O sea, todavía es seguro, pero hay que hacer ciertas adecuaciones. En el MEL aparecen qué adecuaciones van a hacer. ATA 36. Capitán, le falló el ATA 36-1. Es una válvula reguladora de alta presión. ¿Sabes qué? Pues yo ya no voy a poder sacar purga de aire caliente de los motores, entonces no voy a poder utilizar el sistema de presurización. Híjole, ¿qué penalización hay que hacer? Pues capitán no va a poder volar arriba de 25,000 pies. ¿Sí? Entonces, ahí deben de checar la MEL. Oye, ¿qué voy a hacer? A ver, operaciones, ¿qué va a hacer? Mantenimiento, ¿qué va a hacer? Esto es importante porque si no te dicen, tú traes la falla, empiezas a ascender a 25,000 pies y de repente se te bajan las mascarillas. Entonces, esto es importante. Antes de despegar, checa la bitácora, ve qué fallas trae y en función, si llegara a traer un diferido, abusado, ¿qué penalizaciones le debes de hacer al avión? Los ATAs son estandarizados, son códigos. El código ATA es un código que te ayuda a identificar el sistema del avión, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ATA 36, ahí dice que es sistema neumático. 36. ATA 21, piloto automático. No, 21 aire acondicionado. ATA 22, piloto automático. 23 comunicaciones. 24 sistema eléctrico. Entonces, recomiendo que se aprendan todos eso. ¿Vale? O que traigan su listita. Una referencia rápida. Entonces, esta es la forma en que tú vas a revisar. Si tú te metes al MEL, aquí te va a decir el intervalo de reparación. Cada una de estas letras significa el tiempo que tú tienes para repararlo. Alfa, Bravo, Charlie, Delta. También cada una de estas letras es la cantidad de elementos que tienes y la cantidad de elementos que necesitas. ¿Sale? Capitán, pues si usted trae uno y dice el MEL que no necesita ninguno para seguir volando, pero hay que hacerle mantenimiento o hay que hacerle operaciones. Ahí te va a indicar lo que tienes que hacer. Entonces es importante. El Airplane Flight Manual es ahí donde vamos a encontrar las características de cómo volar nuestro avión. En el AFM, limitaciones, procedimientos anormales, procedimientos normales. Esos son importantes porque tú debes de saber cuándo llevas una cabina con procedimientos normales y cuándo algo ya empieza a fallar dentro de la cabina, que te lleva a un procedimiento normal y qué hay que hacer en caso de que tengas procedimientos normales. Los rendimientos, entonces, ahorita, por ejemplo, los aviones de Renault Aerolínea aterrizan el día lunes, deben de sacar todos los rendimientos para poderlos, esos rendimientos, ponerlos en el MG o en el EMD, que es el manual de despacho, y de cierta forma ya poder darles capacitación a los pilotos. Lógicamente los pilotos ya también obtienen ciertas capacitaciones a partir de los simuladores. Entonces ustedes cuando tienen su licencia, ahí les van a ir poniendo todas las capacidades que van llevando. Cessna, 737, MD, 787, ahí les van a ir poniendo todos los aviones que ustedes vayan adquiriendo. Entonces, el FCOM, el Flight Crew Operation Manual, igual viene toda la información. El Flight Crew Operation Manual te describe más cómo utilizar el avión, o sea, cómo manejar todos los paneles. Entonces, si se te enciende esta luz, ahí te explica todo, cómo. Entonces, es importante conocer estos manuales. Estos manuales, el FCOM, Flight Crew Operation Manual, es manual del fabricante. El AFM es manual de fabricante. El MEL, voy a tener el manual del fabricante, que es Master MEL, y el manual MEL, que es el de la aerolínea. El de la aerolínea debe de estar aplicado conforme a sus políticas, ¿sale? Debe de estar más limitado que el Master MEL que viene del fabricante. Entonces, Master MEL es fabricante y aerolínea. Que tenemos manual de despachos de la aerolínea, manual de operaciones terrestres es de la aerolínea y manual general de operaciones es de la aerolínea. ¿Sí?
Entonces, dentro de los rendimientos debes de conocer cuál es tu techo máximo, cuál es tu elevación máxima de operación, cuál es tu componente máxima de viento de cola, cuál es tu componente máxima de viento cruzado. Entonces, es importante conocer todos esos aspectos. Dentro de los aspectos operacionales vamos a manejar lo que es los pesos máximos, pesos de despegue, pesos de aterrizaje, que van a estar en función de lo que ya habíamos comentado: longitud de pista, ascenso, libramiento de obstáculos, velocidad de llantas, y estas son las famosas tablas de rendimiento, ¿no? Ya una vez que tú vas a despegar, dices, pues voy a despegar por la pista, aquí me dices la pista 23 derecha. Tengo una pendiente de tanto por ciento. Todos los aeropuertos tienen esa pendiente, entonces ahí es algo estándar, ¿no? La elevación del aeropuerto es de 7,316. La longitud de la pista es de 11,772 pies, ¿vale? ¿Qué motor tengo? Es General Electric 9094. Es un 777, correcto. ¿Qué flaps voy a poner? ¿Flaps 15 o flaps 5? Voy a despegar a las 5 de la tarde, ¿se acuerdan el CAPMA? Fíjate, a las 5 de la tarde, ¿qué temperatura vas a tener? 5 de la tarde a 20 grados. 20 grados con flap 5. En este caso voy a tener diferentes pesos. Pesos limitados por frenos. Aquí voy a tener la F. O el peso limitado por ascenso mejorado, que es el de asterisco. Entonces, tú escoges. Siempre vas a escoger el más restrictivo. Siempre el más restrictivo. Entonces, capitán, lo máximo que usted puede sacar con 16 grados con flap 5, va a poder sacar con energía de frenos 251,700. Esto es lo máximo que usted saca, capitán. Y va a tener que usar las velocidades 151 de B1, 156 de B2 y 160 de, no, BR, 156 de BR y 160 de B2. Pues así, con estas tablas, tú determinas el peso. Esto, pues, lo hacían antiguamente con tablitas, pero ahora ya hay programas, ¿no? El OPT, sí, ¿se acuerdan? El OPT no. Carga los datos nada más, pum, 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 le das enter y te da los pesos, ¿vale? Entonces, como toda tecnología, es importante saber cómo meter los datos, porque a pesar de que sea tecnología, le metes datos erróneos, te va a dar datos erróneos. Entonces, vas a tener consideraciones para el rendimiento, y dentro del rendimiento, pues vas a determinar los pesos de despegue. Entonces, ¿qué más vimos? El centro de gravedad lo vamos a ver la siguiente clase. Vamos a hacer este cálculo desde el centro de gravedad, pero pues, preguntas aquí, dudas, traumas, preguntas, traumas.